Motivó a usted, don Dagoberto, dedicarse al estudio de la sociedad y su comportamiento? Yo soy un campesino alucinado de Baní. En ese tiempo Baní era una aldea. Todos, no importa la clase social, íbamos a la iglesia, íbamos al parque, íbamos al play, íbamos a todos los sitios. En mi casa había una panadería, había más de 10 panaderos y yo me entretenía cuando ellos estaban haciendo el pan porque cantaban. Pero al mismo tiempo, ahí se hacían chistes, se hacían todas las historias de cada uno de ellos que vivían en los barrios populares de Baní. Poco a poco yo fui entonces conociendo la realidad a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel folclórico. Cuando había una actividad en la casa de uno, un cumpleaños, un cabo de año, yo iba, participaba y ahí comencé yo a amar, a entender, a comprender lo que era realmente la cultura popular y lo que era el pueblo. O sea que desde niño usted viene escuchando todos esos cuentos populares, desde su infancia, con sus padres. Okay. ¿Y tuvo inspiración usted en alguna otra persona que se dedicara al estudio de la sociología? No, porque en ese tiempo la difusión a nivel de comunicación era muy pobre. Muy poco. Entonces no había esa visión de personajes. No, yo realmente no conocía a nadie así que me inspirara, sino fue la gente que yo entendía que cuando estaba con ciertos grupos de la élite era tan mentiroso y tan hipócrita. Y la gente del pueblo, tú llegabas, te brindaba café, te brindaba lo que tenía. Entonces había una espontaneidad y una sinceridad que fue realmente lo que me motivó a mí a estar junto al pueblo. Usted como sociólogo, para hacer una comparación de la sociología antigua, antes de Trujillo, y la sociología que se vive hoy en día. Ocurre que la sociología yo la vine a conocer después que eliminaron a Trujillo. Cuando subió como presidente el profesor Juan Bosch, hizo el programa que no se le da la importancia más impactante del país. ¿Cuál era? Para desarrollar el país, para contribuir, envió diferentes tipos, todos los jóvenes que pudieran, a diferentes países, a estudiar la carrera que aquí no existían o estaban en un primer nivel. Por ejemplo, de mi pueblo nos fuimos 4 o 5 jóvenes y 4 de ellos nos fuimos a estudiar sociología a Brasil, a Río de Janeiro. Entonces, cuando vinimos, ha sido un impacto la intervención de todos esos jóvenes en todas las carreras, en lo que es el desarrollo del país. O sea que en tiempo de Trujillo no puedo comparar porque no tenía conocimiento de la sociología. Y desde su punto de vista, ¿cómo surge la Escuela de Sociología aquí en República Dominicana? La Escuela de Sociología nace porque era, diríamos, una expresión de modernidad en la mayor parte de los países, y con la estructura universitaria trujillista era imposible la existencia de la sociología, porque la sociología no solamente contempla, busca, sino que al mismo tiempo es un espacio crítico. Y de esa criticidad no se daba en la universidad en el periodo trujillista. Yo fui a Brasil, vine, pero cuando realmente yo me hice sociólogo, allá en Brasil me dieron un título, pero
Cuando a mí se me olvidó todo lo que me enseñaron en la universidad, yo comencé a aprender sociología. ¿Quién me enseñó? Los que no sabían leer y escribir, los que su enseñanza, su lenguaje era su vida, el pueblo. Yo aprendí sociología con el pueblo, no en la universidad. ¿Cómo fue su choque cultural? Su choque cultural y a un país donde se habla el portugués. Tuvo usted que aprender el idioma portugués para poder estudiar sociología, me imagino. Yo creo que yo nada más había venido una vez a la capital. Y cuando íbamos por el aeropuerto, estaba lloviendo, era de noche. O sea que la ciudad, yo conocía muy poco, había salido muy poco de mi aldea de Baní. Cuando yo llegué a Brasil, una ciudad que tiene más habitantes que el país entero, donde tú no conocías a nadie que viviera al lado tuyo. Yo llegué en tiempo de carnaval. Y en tiempo de carnaval es una locura, una ciudad que se transforma. ¿Qué hicieron los compañeros míos que me estaban esperando? Me pusieron unos pantaloncitos cortos, me pusieron un collar a la calle a brincar. Y durante 3 días no nos veíamos en el apartamento que vivíamos. Uno salía en ahora, volvió otra vez, una locura. Yo me metía con las comparsas callejeras y dormíamos en los parques y ahí yo comencé a entender el carnaval como una catarsis, como una expresión cultural, como una respuesta existencial, no como yo ni como espectáculo. Cuando vine aquí, entonces, me encontré que el carnaval era en pequeños mosaicos, en algunos pueblos había carnaval. Y me encontré con la doctora Milagro Ortiz Bosch en un programa de Otra Vez con Jackie. Y ahí, Iván Domínguez y yo hicimos un reportaje. Milagro Ortiz Bosch era la guionista, Bonita Antiveiro era la productora. ¿Y qué pasó? Que fue tan impactante que por primera vez se llevaba el carnaval barrial a la televisión dominicana, que la doctora Milagro Ortiz Bosch, con un olfato político fuera de lo común, una mujer extraordinaria, habló con José Francisco Peña Gómez y con Rafael Subelví Bonilla. Uno era síndico y el otro era ministro de turismo. Ahí nos juntamos y hubo un hijo. Ese hijo se llamó el Desfile Nacional de Carnaval. Entendíamos que el carnaval local tenía sus propias características, pero como estaban aislados los pueblos no se conocían, que debíamos hacer un esfuerzo a través del apoyo gubernamental para atraer a todas las manifestaciones culturales del país al malecón, a un desfile nacional, para que se viera la visión de totalidad. Y ahí nació hace 49 años, 39 años, el desfile nacional de carnaval. ¿Cuál era la propuesta nueva? Primero, una ruptura con el colonialismo europeo que manteníamos en términos de manifestaciones como el carnaval. Por ejemplo, el rey Momo era que presidía el carnaval. Había un personaje que se llamaba Califé, o se llama todavía, como símbolo, y Califé era el poeta nacional. Entonces escogimos como símbolo del desfile nacional a Califé. Lo mismo, quienes hacían carnaval, era más un corso florido que un carnaval, lo que se hacía en el periodo trujillista.
eran carrozas que desfilaban. Pero para ser una carroza había que tener cuarto. Por lo tanto, los sectores populares estaban marginados. Entonces, nosotros decidimos que el gobierno debía apoyar económicamente a los sectores populares y que no debíamos ni siquiera premiar las comparsas. El que quería hacer una comparsa y participar, bien, pero la prioridad era el pueblo, eran los sectores populares. Así, una cantidad de cosas que redefinían el carnaval que existía por un carnaval realmente dominicano, dándole prioridad a quienes hacían el carnaval. Los protagonistas del carnaval es el pueblo. La dimensión de creatividad le hace el pueblo. Los ricos no tienen creatividad para lo que significan las manifestaciones culturales. Por eso el carnaval es un espacio de creatividad con protagonistas del pueblo, pero al mismo tiempo es un espacio de resistencia y de lucha para el mantenimiento de la identidad dominicana. Desde ese punto de vista, el carnaval entonces es un patrimonio nacional y el desfile nacional de carnaval, que solamente una vez ha dejado de hacerse por la pandemia, es realmente una reivindicación popular. Aquí que existía el tiempo de Trujillo, primero, la élite hacía sus carnavales con los clubes sociales para los ricos. A nivel popular, de la media hacia arriba, era que aparecían las comparsas populares. No podían bajar hacia abajo. Y esa élite que hacía el salón de la élite, donde Trujillo, cuando llegó al poder, Trujillo era un campesino de San Cristóbal, no tenía relación con la familia sagrada. Y la familia sagrada de aquí tenían baile de carnaval y tenían su carnaval. Trujillo se acercó a apoyar ese carnaval para relacionarse con la familia sagrada. En una de ellas, una mulata extraordinaria, fuera de lo común, una mujer hermosa, llamada Lina Lobatón, de una familia sagrada. Trujillo babió y se alocó, a tal punto que se enamoró de Lina. Ella salió la reina del carnaval y al final esa fue la mujer que más amó Trujillo, fruto de ese carnaval, una mulata bellísima. Entonces, cuando eliminan físicamente, en un acto de justicia, a Trujillo, el pueblo se apodera del carnaval y desaparecen los bailes tradicionales de la élite, y entonces la calle se convierte en el escenario del carnaval dominicano con su protagonista, que es el pueblo. Hay lugares como en La Vega o Cotuí, por ejemplo, que esa élite que hacía su carnaval en el salón, de un momento a otro, hacía dos cosas: o se quedaban sin gozarse el carnaval, o bajaban a la calle a juntarse con los que sudaban y gedían, que era el pueblo, con la esencia popular. Y en esos lugares, entonces, por ejemplo, como los ricos bajaron al pueblo, hicieron sus comparsas y se gozan su carnaval. Desde su punto de vista, don Dagoberto, ¿cuál es el valor sociológico de esta gran manifestación artística dominicana, que es el carnaval, de hecho la más importante? El carnaval es el único espacio que aún en algunos lugares comercializados todavía el pueblo puede entrar gratis. Todavía no hay show ni espectáculo porque el pueblo es el protagonista.
es un espacio de libertad. El pueblo va si quiere, sale cuando quiere, se disfraza de lo que quiere. Y por esa razón, entonces, desde el punto de vista, desde el inicio de la colonia, el carnaval ha sido una catarsis social, un equilibrio a nivel del sistema social. Ahí tiene su gran valor. ¿Cómo así? Cuando tú dices la ciudad colonial eran 10, 12 calles. Tú te parabas aquí y veías dónde acababa la calle. Entonces, la gente se paraba, siempre figureando de fijones, y veía y decía, oh, pero mira, Pedro se metió en esa casa hoy a las 6. Pasó varias horas y vino mañana y vino pasado. Entonces, había un control social muy fuerte. Cuando comenzó el ciclo azucarero, no estaba el Conti Club, no estaba Fernandito Villalona, no. Los ricos no tenían dónde divertirse, dónde reencontrarse. Entonces, el carnaval, ¿dónde se hacía? El carnaval se hacía de noche, fundamentalmente, y se hacía en el Parque Colón. Entonces los ricos se vestían, se iban a gozar al Parque Colón, nadie sabía quién estaba ahí ni quién era, y tenía su baile con invitación, un baile excluyente y exclusivo, en donde está lo que era la capitanía de las casas reales, el museo de las casas reales. Ahí tenía la élite su carnaval. ¿Qué pasaba con el pueblo? Habían dos manifestaciones importantes. Una, había lo que se llamaba los ojos de cera. Cuando se estaba acercando el carnaval, en las casas, cuando partían un huevo, no lo partían por la mitad, sino lo partían en un borde, en uno de los dos bordes. Le sacaban todo lo que el huevo tenía, lo lavaban bien y lo guardaban. El día antes de carnaval ponían canela, agua de canela a hervir. A 2 cuadras, tú hacías así y huelías el agua de canela. Entonces, llenaban ese cacarón de huevo y lo tapaban con un pedacito de telo. En ese tiempo no había coquí. ¿Cómo lo pegaban? Cogían una vela de cera derretida y lo pegaban. Entonces cogían un macuto y lo llenaban y salían por la calle. Habían muy pocos, pero habían algunos que tenían, que había un segundo piso y ahí ponían su arsenal. Tú el que pasaba a huevazo limpio. Y en la calle, todo el que pasaba también, era una guerra. Esa era parte de la diversión de carnaval. Otra, ¿cuál era? Si ustedes se fijan, la zona colonial por fuera era prácticamente, y es hostil, o sea, las casas son blancas, despersonalizadas, muy serias, tenían hierro, y tenían una cerradura grande con un hoyo. Entonces, la gente cogía 2 pedazos de caña de esa y hacía una jeringuilla. Estoy hablando de caña brava. Y hacía una jeringuilla grande, larga. Entonces, cogían, la llenaban de agua y metían la jeringuilla por la cerradura, ¡pah!, para mojar todo el que estaba dentro. En una fase iban al río y entonces ahí adornaban algunas embarcaciones y había un carnaval de agua. Esas 3 modalidades fueron parte de la expresión de las características del carnaval. Ahora, ¿quiénes eran
la contradicción de todo eso. Los estudiantes universitarios. La universidad acogía estudiantes de varios países. Esos estudiantes no tenían control social porque estaban fuera de su familia, nadie, no estaba papá, no estaba mamá, un tío, un sobrino, un vecino. Entonces, esos estudiantes, el primer día hacía un comité, vamos a recaudar fondos para cuando llegue la fecha de carnaval. La fecha de ese carnaval era el martes, terminaba el martes antes del miércoles de ceniza durante 3 días. ¿Qué hacían esos estudiantes? Hacían quelmé, hacían rifa, pedían en las esquinas y cuando llegaba carnaval alquilaban una de las casas Ciudad Nueva, alquilaban un grupo que tocaba una orquestica, entonces se iban a donde está hoy Santa Bárbara. Eso era un barrio popular que se llamaba el barrio de los plateros. Ahí habían artesanos. Entonces buscaban amistades, buscaban algunas amigas, le daban disfraz y entonces esas amigas iban a la casa que habían alquilado. Ahí esos estudiantes hacían una fiesta. Salían cuando salía el sol borracho, mostrando de todo por la ciudad y era un escándalo. Eso era la contradicción. Pero, ¿qué pasaba socialmente con los ricos que iban a el parque, lo que hoy es el Parque Colón, que era la plaza de armas? Que eso se convertía en la gran catarsis, porque no estaba Fernandito Villalona, ni tenían lugar, entonces ahí iba la élite. Yo descubrí, por ejemplo, que los señores de los altos funcionarios, los que tenían, por ejemplo, ingenio, como Diego Caballero, que tenía un ingenio en Nigua, gente que tenían cuarto, pero no lo podían gastar. Entonces, hacían su baile y hacían sus manifestaciones. Eso era una catarsis social. Como le permitían al pueblo hacer de toda la opresión que había cuando llegaba Carnaval, que era un espacio de libertad. Entonces, eso es una catarsis social. De ahí el gran valor del Carnaval, que sigue siendo cualquier gobierno de este país que diga, dije en enero, febrero, dije, lamentablemente este año no vamos a pagarle el doble sueldo, no dure una semana. ¿Por qué? Porque el doble sueldo es la catarsis de equilibrio a nivel de la gente, a nivel popular. Entonces eso ocurrió con el carnaval. Es más, en una época de la corona de España prohibieron el carnaval, dije por escándalo, y que los funcionarios perdían la compostura y todo eso. Pero cuando llegaba la época del carnaval, no había tanque guerra, no había policía, no había nadie que detuviera a la gente en su carnaval. ¿Por qué? Porque era el equilibrio social, era la catarsis social a nivel de lo que era la vivencia, lo que era el control social de esa sociedad. ¿Y cuáles son los personajes más importantes del carnaval dominicano hoy en día? La creatividad a nivel popular es extraordinaria. La ironía, la sátira, es la esencia del carnaval. Pero la sátira, para que sea efectiva, exige un nivel de creatividad. En los salones, por ejemplo, ¿de qué se disfrazaban? Personajes de la corte española, príncipe, reina, de monja, de cura, de Arabia, de las 1001 noches y tal. Entonces, hay
nosotros encontramos que no había creatividad. ¿Qué hacía el pueblo? Por ejemplo, aquí habían unos personajes que se llamaban Gigante y Cabezudo. Ahí hay una creatividad y una respuesta del pueblo. Entonces el pueblo comienza en el espacio de carnaval a hacer crítica a los personajes gubernamentales. Entonces ahí es que aparecen los gigantes y los cabezudos, que era una crítica a los personajes, a los funcionarios que se habían tornado impopulares. Como la mayoría terminaba impopular, desaparecieron esos personajes. Pero entonces en la cotidianidad aparecen los galleros, aparece Robo a la Gallina, aparece Califé, Se me muere Rebeca, los diablos. Por ejemplo, el diablo es el personaje central del carnaval dominicano. No porque sea una manifestación diabólica, ni un culto al diablo, sino al revés, porque es una sátira al diablo. Si en el carnaval, yo salgo para el carnaval y me encuentro en la esquina y le digo, ¿qué pasó? Ven, vámonos. Y entonces ocurre que quien yo he llamado es San Juan Bautista. Ese no se va a beber una cerveza en Pergamino. Pero si yo invito al diablo, en la primera esquina me dice, ven acá, no hay una fría por ahí. O sea, por eso es que el diablo es el personaje central, porque es una sátira, porque es un espacio de libertad. La palabra carnaval aparece en Italia. En Italia había una manifestación que se llamaba la fiesta de la cosecha. Sembraban, por ejemplo, ñame o sembraban cualquier fruto, porque cuando hablamos de Europa, se nos olvida que era una sociedad feudal, donde la mayor parte vivía en el campo, era del campo. Entonces, el señor feudal, el señor tenía una cantidad de gente que trabajaban para que le dieran seguridad y para que le dieran una parte de la cosecha. Entonces, cuando llegaba la cosecha, la algarabía era muy grande porque no se sabía si el fruto iba a salir mucho o poco, blandito o duro, pequeño o grande, etcétera, etcétera. Cuando salía bueno, entonces había una fiesta por varios días donde los trabajadores hacían todo lo que querían, bebían, tal. Pero cuando hacían las críticas, entonces la gente, los propietarios, se ponían guapos. Entonces ellos decidieron ponerse máscara para que nadie supiera quién era. Y de ahí, cuando surge el cristianismo entendía que había que eliminar todas las manifestaciones paganas. Entendían que el carnaval, como tenía ese nivel de libertad, era una expresión pagana y trataron de eliminarlo. ¿Qué pasó? No pudieron. La iglesia, como se ha mantenido con la estrategia de que lo que no se puede, no se puede, y lo que se hace, se hace. Entonces, la iglesia decidió aceptar esa manifestación. Esa manifestación no tenía nombre que no fuera la fiesta de la cosecha. Entonces, ahí es que surge la palabra carnaval, carnavare, dejar hacer a la carne. Esto era que durante 3 días los cristianos podían participar con toda la libertad posible hasta el martes, antes del miércoles de ceniza, cuando entraba realmente la cuaresma. Era entonces un tiempo de abstinencia. Por eso se llamaba carnavare, dejar hacer a la carne. Ahí es que aparece la palabra carnaval por vez primera. En el Parque Colón tenía una glorieta muy hermosa. Y entonces, ¿qué hacía la élite? Mucha gente que había estado de una u otra manera en Europa, venía de Europa. Entonces, cuando estaba en Europa creía que estaba aquí. Y entonces cuando estaba aquí,
creía que estaba en Europa, entonces se vestía con un frac. Iba al Parque Colón y ponían una tertulia y ahí hablaban de todo lo que era la cultura, lo que era Europa. Había en un barrio popular un personaje que lo que hacía era nafe, lámpara, ojolatero. Se llamaba Chencho. Entonces Chencho era un personaje extraordinario, un poeta popular. Cogía carbón y lo machucaba, le echaba miel de abeja y se lo ponía en el cuerpo para verse más negro. Porque lo que estaba en el parque, en la tertulia, era al revés. Creía que eran blancos y se expresaban como si fueran blancos. Entonces, Califé, que era de la élite que se reunía, intelectual que se reunía en el Parque Colón. Lo más sagrado del frac como funcionario era el bombín pequeño, que cuando pasaba una mujer muy hermosa, inclusive se arrodillaban a una autoridad, se quitaban el sombrero. Entonces, ¿qué hace este personaje? Que sube como sátira el sombrero, como burla. Y entonces Califé salía por la calle con un grupo de jóvenes y de muchachos del barrio. Entonces él iba improvisando. Era un personaje tan extraordinario que, por ejemplo, cuando él pasaba por la tertulia, él entonces comenzaba a improvisar versos como sátira. Pero cuando él iba a los barrios, hacía lo mismo. Cuando él llegaba a un barrio, encontraba un grupo, él miraba y tenía alguna gente que era amigo de él y hacía que si había algún calié. Cuando le decían que no, él tiraba, ¿en qué se parece el gobierno a un grupo, a un cuestión de ajo? Oh, es que no tiene cabeza, en que no tiene cabeza. Y eso se quedaba vacío. Era una respuesta de protesta. Pero cuando llegaba a un sitio le decían que había calié, entonces tiraba un verso a favor del jefe y a favor del gobierno. Un personaje fascinante. Yo le he llamado, yo lo he bautizado como la conciencia del carnaval. Y por eso en el desfile nacional y en el desfile del Distrito Nacional, el personaje central se llama Califé.